Un saludo cordial. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro, les damos la bienvenida. Desde esta instancia se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, desarrollo educativo y divulgación de materiales y recursos de interés para el desarrollo profesional. El día de hoy les estará acompañando el equipo de Gestoría, Innovación y Tecnología Educativa de Colipro, el máster Gonzalo Mesa, la máster Olga Ruiz y mi persona, Ailín Araya. Hoy estaremos conversando acerca del ciberbullying, con el objetivo de brindar herramientas teórico-prácticas para la identificación y prevención del ciberbullying, dirigidas a las personas o profesionales en educación. La dinámica a desarrollar es la siguiente. Tendremos un espacio de aproximadamente 50 minutos de exposición por parte de la persona especialista. Durante ese periodo, ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas, que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Recuerde, solamente utilizaremos el botón de preguntas y respuestas. Mi compañera Olga estará recibiendo estas consultas y o comentarios, las recolectará y las agrupará. Y en la segunda parte, las estará planteando a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. El día de hoy, en este webinario, contamos con participación de personas colegiadas de diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para desarrollar la temática, está con nosotros Ingrid Naranjo Ugarte. Ella es psicóloga del trabajo y las organizaciones, con una experiencia general de 13 años y es directora de Territorio Psicológico. Es especialista en logoterapia organizacional, mediadora certificada en prácticas restaurativas, docente universitaria, terapeuta contra el trauma en EMDR, conferencista y charlista nacional e internacional sobre mobbing y bullying. Es también organizadora de los congresos internacionales de mobbing y bullying de la ONG ACAMLU Uruguay. También es miembro del comité consultivo de la ONG Calma de Perú. Es autora de numerosos escritos sobre salud en empresas y promoción de espacios libres de acoso en diferentes medios de prensa. Bienvenida, Ingrid. Tengan todos y todas muy buenas tardes, aprovechando la oportunidad que ofrece Colipro para llegar a más personas, también utilizando entornos virtuales, sobre un tema que tiene que ver con esto. ¿Qué hacemos aquí y qué peligros pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes que también se conectan por esta vía? Como verán, este webinario tiene un nombre muy particular y no es antojadizo. El ciberbullying, y lo van a ver ustedes en las pantallas que se están proyectando, tiene que ver con el peligro detrás de un clic. Probablemente ustedes ya lo han considerado, probablemente como personas, padres, madres o cuidadores, no como profesionales que se están inscribiendo y están participando ya en este webinario, ustedes se han hecho preguntas. ¿Qué pasa detrás de cada clic en el que nuestros niños, niñas y adolescentes están teniendo una interacción? Incluso cuando vamos a tomar una decisión en la que nos corresponde devolver o responder a una demanda que nos hacen ellos. ¿Me compras un dispositivo electrónico? ¿Qué peligros hay detrás de eso? Así que el espacio que se ofrece en este webinario, siendo ustedes profesionales en la educación y con herramientas multidisciplinares, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder observar lo que pasa detrás de un clic? Tenemos 3 momentos importantes en este webinario que van a estar determinados por 3 grandes temas y a los que, les recuerdo, ustedes pueden hacer las preguntas en ese botón de preguntas y respuestas toda vez que les vaya surgiendo mientras estamos manteniendo esta comunicación de carácter virtual. El primer momento es, ¿qué es ciberbullying? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Hay 2 mitos que queremos profundizar a través de Colipro, que nosotros los tenemos muy conscientes, los decimos a cada rato y que de repente nos parece que este tema es un tema más
y por lo cual vamos a ahondar en ellos para poder entender qué es el ciberbullying. También vamos a profundizar en algunos ejemplos de lo que no es ciberbullying, porque al igual que en la temática del bullying, violencia y acoso escolar, si todo es bullying, nada lo es. Si consideramos que todo es ciberbullying, nada entonces terminaría siendo ciberbullying. Y el peligro incrementa cuando estamos detrás de un aparato tecnológico donde uno de los mayores riesgos es no saber quién es el otro o quiénes son los otros a partir de ahí. El segundo momento que vamos a explorar son las experiencias nacionales e internacionales que han dado pie a esta temática en Costa Rica y en el mundo. ¿Qué pasa a nivel de las evaluaciones, de la investigación, si hay algo de política pública? Y como ustedes están viendo ahí en ese segundo gran momento, ¿cuáles han sido las experiencias internacionales que hoy nos tienen a nosotros también utilizando esta plataforma y este espacio de lo virtual, de lo no presencial, de lo no cara a cara, por lo menos no a través de la parte física, para hablar de este tema? Lo cual nos va a permitir cerrar en un tercer gran momento. ¿Cómo vamos a gestionar el apoyo que se brinda a estudiantes víctimas de ciberbullying? Y probablemente ustedes se estén preguntando, ¿por qué vamos a hablar de las víctimas de ciberbullying? ¿Qué pasa con los otros actores? Esperamos que en este webinario y a lo largo de nuestra conversación en este entorno virtual vayamos respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué hablamos de cómo apoyar a las víctimas? Y vamos saliendo de esto que de repente nos parece hasta trillado en el proceso de entender esta dinámica que es violencia en un entorno virtual. Arrancamos entonces por lo que será este primer gran tema. ¿Qué es el ciberbullying? ¿Se han preguntado ustedes como profesionales de la educación, como profesionales que apoyan los otros ámbitos de la educación de manera multi e interdisciplinar, qué es lo que está pasando en todos estos entornos virtuales que hoy hablamos de ataques de ciber en un espacio donde me atacan y no veo a la gente, ¿verdad? ¿Por qué estas palabras? Pues nos vamos a ir a entender un poco de dónde viene. Y recuerden que vamos a repasar dos mitos que nos van a permitir hablar de este concepto. Lo primero que vamos a entender, y ustedes lo están viendo ahí en la presentación, es, porque nos preguntan muchísimo a los latinoamericanos por qué queremos hablar con anglicismos si nuestra lengua en castellano o en español es tan rica. Bueno, es que esto tiene una base científica, lo mismo que con el bullying, y entonces entendemos de dónde viene. Para los investigadores, los cientistas, quienes estamos detrás de para qué se estudian estas nuevas dinámicas que acontecen con los cambios que implica un ser humano en esta tierra, entonces la gente acostumbra a partir de ahí utilizar lo que les voy a señalar acá, que es un neologismo. El neologismo, frente a la palabra que existe en inglés, cuando se empezó a crear estos conceptos, que es el cyberbullying, que es como lo ven ahí, con Y, no con I latina, el neologismo es el investigador, el cientista, la persona interesada descubrió una nueva palabra que se adapta a este tema de investigación. Entonces, del cyberbullying se adapta la palabra, ese neologismo que ustedes ven en español, con I latina. Y lo van a encontrar ahí. Que ciberbullying, la pronunciación es distinta, es igual a cyberbullying. ¿Qué implicará si estoy hablando en inglés o leyendo en inglés o hablando en español y leyendo literatura español o castellano? Hacemos entonces la aclaración de que el ciberbullying, tal y como ustedes también lo están observando ahí, con I latina, en español y en la literatura van a encontrar cosas como ciberabuso, cibermatonaje, cibermatoneo también, y aquí una nueva composición de abuso online o matoneo o matonaje virtual. Si la literatura y el lenguaje que están utilizando es en inglés, entonces se van a encontrar cyberbullying y bullying online o online bullying. Entendido esto, podemos utilizarlo de manera no indiscriminada, porque entonces todo sería ciberbullying y nada lo sería. Pero sí importante de dónde viene, por qué vas a encontrar escrito cyber con Y y por qué vas a encontrar escrito ciber con I latina. Y responderá si la literatura es en inglés o es en español o si estamos hablando con personas de habla castellana o en español y si estamos hablando con gente que traduce estas líneas. Se lo van a encontrar en itálica o de ladito,
Y es porque como no es una palabra propia de nosotros y responde a una investigación de carácter científico, la van a ver citada así en los artículos y en diferentes escritos de la temática, incluso si logran diferenciarlo en la presentación. Eso es a lo que responde metodológicamente hablando. Continuamos entonces. ¿Qué es el ciberbullying? Si tenemos una dinámica que acontece entre pares en los centros educativos, que tiene que ver con violencia reiterada, sistemática, es continuada, no es un conflicto puntual, es un acto que podemos ver cada día, sentir cada día, evidenciar cada día entre iguales que estudian, y resulta que se utilizan hoy día las plataformas virtuales, el teléfono, la tableta, el correo electrónico, las consolas de videojuego, porque no perdamos de vista que nuestros chiquillos también hoy están jugando en línea con otros, que pueden ser sus compañeros del colegio o compañeros de comunidad educativa. ¿Por qué hablo de comunidad educativa? Y aquí abro un paréntesis. Porque nuestros niños, niñas y adolescentes empiezan la primaria en un lugar y terminan la secundaria en otro, o en el transcurso de una y otra pueden ir a diferentes centros educativos, pero las amistades se mantienen y hoy más que nunca porque utilizan los chats y utilizan estos entornos virtuales para mantenerse en comunicación. Así que empezaron siendo compañeros de grado, de curso, de nivel, de institución, por las razones que sea, incluyendo el bullying, se van a otras y siguen manteniendo comunicación y la gente sigue sabiendo de ellos a través del dispositivo electrónico. Valga el paréntesis y lo cierro en este momento para entender que cuando utilizamos esas plataformas para comunicarnos y seguir en contacto con los otros, que son nuestros iguales a nivel educativo y que los hemos conocido en otros entornos, hoy traemos todo eso que siendo positivo nos alimentaría y generaría vínculos, hoy lo traemos en negativo, humillando, asediando, revistiendo la relación de humillaciones, de violencia, de malos tratos, hoy con memes, en este entorno virtual. Así que el ciberbullying tiene que ver con cómo nuestros estudiantes hacen lo que le ocurre en el cara a cara, también en el entorno virtual, utilizando estas plataformas. Valga aclarar entonces y ser enfáticos en lo que ustedes están observando ahí. Convertir los entornos virtuales en herramientas para promover el acoso, hostigar, humillar y atacar a un estudiante o varios como extensión del bullying es lo que vamos a seguir conociendo y entendiendo como ciberbullying. ¿Qué es importante acá? Que no necesariamente porque haya bullying y lo hayamos identificado y hayamos intervenido en él, podemos encontrar que hay ciberbullying. Es esperable que se dé hoy, donde la conectividad forma parte de esta extensión del ser humano, de los niños, niñas y adolescentes, que no deberían, si son niños y niñas, estar interconectados con estos dispositivos. A la edad de 12 años, todavía esperaríamos que la interacción y la relación sea cara a cara, jugando, compartiendo los espacios físicos, no los virtuales. A partir de los 13 años de edad, esperaríamos que nuestros adolescentes sí empiecen a tener un contacto muchísimo más fuerte con los medios virtuales. La realidad nuestra es diferente, usted la conoce. Y aquí el tema no es ni satanizar, ni señalar con el dedo, ni juzgar a quienes han decidido que sus hijos menores de 12 años tengan un dispositivo electrónico. Lo que sí es importante es si le tenemos un control parental para que esto no ocurra o para identificar si está ocurriendo. Y en eso andaremos más adelante. Partiendo de ahí, estos entornos virtuales, que es a lo que vamos haciendo mucho más énfasis, pueden ser y hoy día son sumamente peligrosos cuando entendemos que se puede humillar, acosar y hacer lo que hacemos día a día en el colegio o en la escuela a un compañero o a una compañera, hacerle sentir mal y en detrimento en general de su estabilidad física y emocional. Vamos observando también que hay una cadena de situaciones que hacen al ciberbullying y que vemos cómo genera consecuencias y es a veces desastroso para quienes lo sufren, pero lo sufren todos, el que lo hace, el que lo vive y los que se suman. Sin embargo, la persona hostigada, este niño, niña o adolescente, lamentablemente es en quien sí vamos a ver la mayor cantidad de secuelas, las más letales, las más visibles. De los otros sabremos probablemente cuando haya un desencadenamiento
de la situación y una evidencia de la situación. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros teníamos la capacidad de que nuestros niños, niñas y adolescentes terminaban la jornada lectiva el viernes y se iban para sus casas, y aquí hacemos una revisión personal, éramos nosotros esos niños, niñas y adolescentes, y no habían dispositivos tecnológicos como el teléfono hoy día, el teléfono inteligente, pues nosotros nos íbamos para la casa y ahí acababa la humillación, el matonismo, la burla, el asedio y todo lo que tenía que ver con hacernos pasarla muy mal en la escuela o en el cole. Pero hoy día, estos chicos y chicas definitivamente se van el viernes para sus casas y ahí empieza otro calvario, que es el virtual. Es decir, se continúa lo que ya no veo físicamente, pero sí estoy 24/7. Me mandan un correo electrónico, me envían un WhatsApp, me suben algo en Instagram, utilizan el Facebook, y los chiquillos que a veces pensamos que no utilizan el SMS, aquel mensajito que nos enviábamos mucho antes de que existiera esta conectividad inteligente, hoy también la utilizan. A ellos les sirve y a ellas les sirve para poder utilizarlo como una forma de asediar, agredir, humillar, etc. ¿Por qué? Porque si la persona se desconecta, una de las estrategias es: me voy a desconectar del internet para no estar tan pendiente de esta situación, me mandan un SMS. Así que la tecnología sigue estando a disposición. Vean ustedes entonces cómo en los círculos nos vamos a ir notando una sumatoria de eventos que desencadenan un suceso del que en Costa Rica también se ha hablado y es muy lamentable. Encontramos que cuando el hostigamiento pasa a los entornos virtuales, lo que más conocemos hoy día son las redes sociales, va a invadir absolutamente toda la vida de quien lo está viviendo, de quien lo está sufriendo, de a quien le está pasando. Pero también invade la vida de quien lo hace, porque hay que estar dedicado a esto. Tenemos que tener personas que se suman para que esta dedicación 24/7 sea exitosa. Así que está la persona que lo está sufriendo, está la persona que está siendo hostigada y están los que se suman a esto 24/7 que también se desgastan. Hay una importante inversión de energía y de tiempo para estar constantemente en los entornos virtuales, dejando esto por sentado, que no pare, que siga ocurriendo, que siga lesionando. Esa invasión absoluta donde no hay descanso, viernes, sábado y domingo, un día feriado, hoy que tenemos fines de semana largos porque se pegan los periodos, va haciendo, y ahí está la sumatoria, que uno de los elementos más importantes en el ciberbullying, que es el anonimato, nos dé mayor poder y sea más lesivo a quienes lo experimentan. Porque yo no sé quién fue el que echó la bola a andar, si fue una compañera, si fue un compañero, de dónde salió ese meme, a quién se le ocurrió grabarme ese video del que yo no me di cuenta, del que yo no di el permiso para que sucediera. Y de alguna manera, si yo pasé algún contenido en línea a varias personas, no sé cuál de esas lo filtró. Vamos a ver algunas diferencias cuando hablemos de lo que no es, que sí nos puede decir un poco, saber de dónde viene, quién lo lanzó. Pero en esta plataforma en particular, hablando de ciberbullying, no tendríamos claro quién fue la primera persona que subió el video, que lo viralizó, que puso el contenido en mi contra y con el fin de hacerme daño. Siguiendo en esa sumatoria, ustedes pueden observar que hay una cosa que comparten todos los que están en esta dinámica. Quien lo hace, quien lo sufre y quienes se suman. Y aquí en ciberbullying hablaremos de audiencia también, porque hay gente que solamente está expectante de lo que pasa, participa pasiva o activamente. Y todos tienen en común que tienen miedo, temen ser la próxima víctima, temen ser el otro sujeto al que le pase, temen ser víctimas de esta propia dinámica de la que participan. Aquí hay una situación particular. Podemos entrar y salir, ser víctimas y victimarios, porque en la defensa nos volvemos también partícipes de este acoso, a veces para defendernos de la situación o porque vamos definitivamente en una sensación de caída y en picada. Y esto nos lleva al último elemento, que es el que desencadena la catástrofe de lo que pasa en los entornos virtuales, que no para y que por más que queramos descargarlo, descolgarlo, que se quite, va a seguir estando ahí porque está en los entornos virtuales. Y es como nos acorrala de forma tal que quienes lo sufren y temen ser las próximas víctimas,
puedan llegar a este lamentable desenlace, el suicidio. Solamente para recordar datos costarricenses en torno a esta dinámica violenta en entornos educativos, 21 casos de niños, niñas y adolescentes después de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Salud del país y la Secretaría Técnica de Salud Mental específicamente, tenemos 21 decesos, 21 suicidios de niños, niñas y adolescentes que habían sufrido una dinámica de bullying. No queda claro si había ciberbullying en esta situación, pero sí cómo nos desgasta. Imagínense algo que no se detiene, que es 24/7. En este gran entorno del tema del ciberbullying, nos encontramos que pueden haber situaciones de tecnología que nos lleven ahí. Para las personas que recién se suman o que de repente no estaban en las directrices del principio, les recordamos que hay un botón, una barra, abajo de donde ustedes me están viendo y leyendo, que dice preguntas y respuestas. Es desde ahí que ustedes pueden hacernos llegar sus inquietudes. Si hasta este momento algo parece no estar claro o consideran que se les pasó alguna información y tienen alguna pregunta, háganosla llegar por ese medio. Abajo en la barra, preguntas y respuestas. Porque es un entorno virtual. La interacción es distinta, como la que estamos viendo, que puede generar esta violencia. Utilizando, como ven ustedes ahí, el bullying como una herramienta de hacer daño permanente, continuo, con especialización en la parte cara a cara, el ciberbullying, con lo que acabamos de explicar, utiliza entonces las redes y la tecnología, cualquier plataforma de carácter virtual y que permita la conectividad remota para seguir perpetuando esto que ocurre entre iguales que estudian, que pertenecen a una comunidad educativa. Como expliqué anteriormente y como cité, puede ser que nuestros niños, niñas y adolescentes iniciaran en un lugar y terminaran en otro centro educativo. Y eso hace que las redes se amplíen. ¿Las redes de quiénes? De los chicos y las chicas que habían sido su círculo de apoyo o de acoso. Verán ustedes ahí entonces que el ciberbullying va a concentrar exactamente los mismos elementos de una dinámica violenta, continua, permanente y especializada como lo es el bullying, para hacerse en ese espacio. Tiene que haber la misma participación, pares iguales que estudien, tiene que ser constante, no solo una vez, no fue solo una vez que me subieron la foto, no fue solo una vez que pusieron y cargaron el video con contenido para humillarme, no fue solo una vez que se hizo el meme y luego hubo una disculpa, no, es continuo, es permanente. Se suman los otros de manera pasiva o activa para darle un like, para seguir estando en la línea de difusión, hacerlo viral, para compartirlo con otros en otros espacios donde tal vez no se viraliza, pero no hay forma de detenerlo. Así suele darse la misma afectación en la parte cara a cara, pero con la salvedad y el peligro de que como no sabemos de dónde viene, quién lo inició, ni cómo lo vamos a parar, la afectación psicológica es mayor. Porque estos chicos y chicas van a estar sintiendo de forma continua una ansiedad constante por saber qué más está en la red. Y ahora qué dicen de mí, qué más han subido, quién le ha dado like, cuántas vistas tiene, cuántas personas han interactuado con esta situación que me acontece a mí y que no me gusta y me duele. Esa audiencia, ese auditorio que incluso es internacional, porque se sumarán otros estudiantes en otras latitudes a las que les llegó por la plataforma que haya sido utilizada, a otros colegios, escuelas del gran área metropolitana, pero también de todo el país, porque los grupos hoy, incluyendo WhatsApp, los chiquillos comparten en comunidades que tienen que ver con todo el país, de punta a punta. Así que esto no para, no se detiene. Partimos entonces de algunos datos importantes que se han recogido, que es que los medios mayormente utilizados, y lo verán ahí, están señalados, son estos famosos dispositivos con los cuales nos conectamos, los celulares inteligentes. Con o sin conexión pueden ellos utilizar un dispositivo o una plataforma para hacer este daño de manera permanente, como lo vemos en las consolas de videojuegos. Y además, ahora estos dispositivos inteligentes nos dicen poder seguir subiendo información o interactuando sin conectividad. Y esto los chicos lo saben. Muy frecuentemente las redes que se están utilizando tienen que ver con el Facebook, a pesar de que
hay una importante investigación que nos avisa que los adolescentes y sobre todo los menos chiquitillos, que casi no están, pero quienes les abrimos el perfil somos los adultos, migran de Facebook a otras plataformas donde no somos los adultos, porque ellos no quieren interactuar con sus papás, no quieren interactuar con sus cuidadores, no quieren interactuar con su familia adulta en un espacio que fue creado para ellos. Entonces migraron normalmente del Facebook a otra plataforma como el Instagram, como en algún momento fue el Snapchat, como han sido otras plataformas que tal vez ustedes conozcan y reconozcan. Se han dado cuenta que los chiquillos los tienen bloqueados, que ya no ven tanto sus posteos o sus muros con nuevas noticias, porque ellos migran de ahí. Sin embargo, para dañar, para agredir, para asediar, el Facebook sigue siendo una muy buena herramienta, la vemos ahí. Y luego las otras nuevas plataformas donde ellos han migrado. Más no se deja descartado, y lo señalamos porque es importante, que hay mensajería de texto, de las que les hablé anteriormente, y el correo electrónico, que probablemente ellos dirán que no lo utilizan, pero que para hacer daño sí se utiliza, porque hacemos un mensaje masivo de correo electrónico con copias ocultas. No sabemos a quiénes se lo han enviado, pero sí sabemos que ha habido una difusión importante de esto que no queremos que se visualice. Cuando les decía en este primer gran momento que hay mitos que sostienen el tema de que para qué hablar de ciberbullying, e incluso pensar que cualquier situación de acoso utilizando los medios virtuales reviste un cyber o un ciberbullying, es importante entender que cuando estamos hablando de esta violencia reiterada, sistemática, que se va a los entornos virtuales entre iguales estudiantes de cualquier centro educativo, el mito que sostiene esto es que nos encontramos a mucho adulto que tiene que de repente intervenir, abordarla y prevenirla, diciéndonos, y está ahí, y se lo cito porque es parte de los mitos que se han trabajado a nivel nacional e internacional. Esto lo tenía en el celular, y dirán, estaba aquí, lo tenía en el celular o en el teléfono, por lo tanto, Ingrid, esto no es bullying, mucho menos cyberbullying. Sin embargo, si aquello de lo que me están hablando, aquello de lo que me están diciendo que lo tenía ahí, en ese aparatillo o en el teléfono, tiene que ver con una situación entre compañeros del centro educativo o entre iguales que estudian porque se conocen de otro centro educativo, y busca el fin del que hablamos en el ciberbullying, que es humillar, asediar, agredir, seguir haciéndole la vida imposible a estos estudiantes en un entorno virtual que no tiene reparo y del que yo no sé quién brindó la primera piedra para que se me lapidara, estamos frente a ciberbullying. No tengamos miedo de poder explorar, sea con los padres, madres o cuidadores de este menor y con un testigo a la par, qué es lo que hay aquí. Si a mí me lo enseñaron porque yo establecí como docente, como personal de apoyo, como profesional de equipo multidisciplinar e interdisciplinar en un centro educativo, un espacio de confianza tal que este menor llegó y me dijo, vea, profe, me llegó esto, o vea, me llegó esta información y no me gusta, de revisarla. Pero hagámonos uso del protocolo para protegernos y tener ahí una prueba y una evidencia de que algo está sucediendo. El otro mito tiene que ver con, yo solo lo vi, y ahí está, quiero que lo repasen, está en negrita, yo solo lo vi, a mí me llegó, eso no me hace cómplice. Lo encontramos tanto de la parte del adulto que responde a lo que ese niño, niña o adolescente le dijo, a mí esto me llegó, pero yo no hice nada, yo solo lo vi, yo no lo repliqué, no lo compartí, no solo se lo he enseñado a usted, o bueno, se lo enseñé a mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero no lo publiqué, no lo compartí. El hecho de haberlo visto afecta a quien lo vio, afecta al que sabe de la situación y de alguna manera lo hace cómplice de esta dinámica, porque la mejor forma de parar con esto es denunciando. Y a nosotros los adultos nos toca poder intervenir para que estos niños, niñas y adolescentes entiendan que esa es la función. La única estrategia con la cual vamos a poder parar esto, denunciarlo. El dejárselo ahí, guardarlo o borrarlo, de alguna manera nos dice que nosotros sabemos de esto y nos involucra e implica que nosotros actuemos de una manera distinta. Así que si lo tenían en el celular y creemos que porque está ahí no forma parte de esta dinámica de violencia continua y repetida, es errado,
y el pensar que por haberlo visto y no haberlo compartido no me hace cómplice, también es errado. Participar de manera pasiva es estar participando. No hay neutralidad en esta violencia. Usted o participa o no participa, y la única forma de no participar es denunciando, es diciendo basta y poniéndole un alto, siendo enfáticos en que esto no debe de seguir, tiene que pararse. Cerrando con este primer gran momento, entonces vamos a ir entendiendo qué no es ciberbullying. Como decíamos en el bullying, y es una frase de Sergio Canals, un psicólogo chileno, si todo es bullying, nada es bullying. Entonces también, si creemos que todo es ciberbullying, nada lo será. Hay cosas que sí realmente no lo son y nos vamos a ir identificando las más importantes en ese espacio. Lo que no es ciberbullying es exclusivamente una situación donde ahí están adultos al extremo de esta situación, donde encontramos que detrás del mensaje, que detrás de la intención de hacer una conexión con los niños, niñas y adolescentes utilizando cualquiera de las plataformas digitales, está un adulto, no. Y no podemos pensar que estemos ante ciberbullying. ¿Por qué? Porque normalmente, y así lo explicamos anteriormente, quienes están ahí son los iguales. Estos compañeritos y estas compañeritas que en esa interacción cotidiana tienen material para hacer daño en entornos virtuales. Cuando hay un adulto detrás de esto, estamos ante otra figura que exploraremos un poquitito más adelante. Tampoco es ciberbullying, y aquí quiero ser enfática y recalcarles, cuando un adulto busca por plataformas digitales engañar, atraer o buscar captar la atención de un menor de edad, niño, niña o adolescente, para procurar un encuentro fuera de la red, fuera de ese espacio virtual, es decir, traerlo a lo físico. Y ahí está recalcado. Cuando además lo utilizamos, esta persona utiliza esto que está en línea y es virtual, como las imágenes, por ejemplo, que es a lo que mayor acceso tendrán desde la foto del perfil, para buscar un fin de carácter sexual. Una foto en vestido de baño, alguna cosa que parezca una insinuación sexual. Eso no es ciberbullying. Y si pueden observar, recalcamos en rojo que ante esta situación hay un punto y aparte, hay una excepción a la regla. Existe la posibilidad de que se inicie un ciberbullying, que lo identificamos como tal, cumple con las características y sí haya participación de un adulto. Cuando exploremos el segundo gran eje y veamos algunos ejemplos a nivel internacional que nos dan pie a haber estudiado esta situación que nos trae hoy en este webinario, el ciberbullying, lo que pasa detrás de un clic, entenderemos que sí, identificamos una situación de ciberbullying y se nos pudo haber colado una persona adulta para seguir ejerciendo esta situación. Lo mismo que puede pasar, y es una de las preguntas que probablemente ustedes también tendrán, en el tema de bullying. ¿Participan adultos? Cuando hay un docente, un personal de apoyo interdisciplinar y multidisciplinar que no para la dinámica o echa la bola a andar, no corrigiendo un acto que se da ahí, que puede ser intimidatorio, humillante, hostil, de agresión absoluta. Esto mismo pasa en el ciberbullying. Vamos a ir más adelante a entender cómo se da esta dinámica. Lo siguiente que vamos a ver es, si no es ciberbullying cuando participa un adulto al otro extremo de esta situación en línea, encontramos un maravilloso término que ha sido muy utilizado, que puede ser muy entendido tal vez hoy día, pero que nos dice a nosotros ante qué estamos. ¿En qué sentido? Maravilloso porque la gente lo utiliza muchísimo en otro ambiente que tiene que ver con la peluquería que se le hace a nuestras mascotas, principalmente a los perrillos. La gente escucha hablar de que lo llevaron a que le hicieran el grooming. Suena igual, parece divertido, están peluqueando al animalito, pero esta palabra que ustedes están viendo acá reviste un acto de violencia y es sumamente peligroso en los entornos virtuales. Entenderemos ahí que el grooming es aquello que ocurre principalmente por medio, y véase bien, de chats y redes sociales. Hoy los chiquillos están ahí. En infinidad de chats
en su dispositivo electrónico inteligente y pertenecen a la modalidad del WhatsApp, casi siempre. Esto inicia como una conversación virtual y como lo ven ustedes ahí, donde la persona acosadora puede hacerse pasar por otra persona. ¿Cuál es el fin? Y aquí es lo que es importante. Va a buscar obtener una satisfacción de carácter sexual mediante ¿qué? Imágenes eróticas o pornográficas o propuestas relacionadas a pornografía y sexualidad. Lenguaje al que le debemos de prestar atención. Los especialistas en esta materia nos cuentan que los chiquillos hablan de pasarse el pack. Me enviaste el pack, es decir, el paquete digital con contenido sexual o pornográfico. Las fotos casi siempre. En algunos en los que hemos estado conversando con especialistas en esta materia a nivel internacional, lo que nos cuentan es que antes la prueba de amor, entre comillas, que nos pedían a nosotros siendo jóvenes, era ir a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Demostrame que me amás, vamos a tener una relación sexual. Coloquialmente, y si me lo permiten, vamos y nos acostamos. Hoy, ¿qué es lo que dicen los chiquillos? La prueba de amor es que me envíes el pack. Bueno, cuando entendemos que detrás de esto lo que hay es un adulto y que le está pidiendo esa información con ese contenido a un menor en un entorno como los chats y las redes sociales, en este entorno virtual, tenemos que tener cuidado. Hay ejemplos de campañas nacionales de protección al menor en los entornos virtuales que ya nos hablan de esto. ¿Quién está detrás? ¿Qué foto es la que se ve? ¿Cuál es el lenguaje que utilizan? Prestemos la atención a esto. Si el contenido de lo que se busca satisfacer es erótico y pornográfico, podemos estar ante una figura como el grooming. La otra gran figura que encontramos ahí es esta que ustedes están leyendo en rojo, sexting. Y vamos a ir paso a paso sobre ella. Práctica que consiste en el intercambio de contenidos personales de tipo sexual, pueden ser fotografías o videos, por medio de teléfonos móviles o internet. Repaso y reitero. Contenidos personales de tipo sexual. En el otro, el sujeto detrás de la acción, pedía una foto con un carácter un poco sexy o sensual o pornografía. Podría ser de cualquiera, pero este es contenido mío, personal. Realizada exclusivamente por mí, por eso está señalado ahí. Yo, dueña de mi dispositivo, me tomo la foto. Genero el contenido, soy yo la protagonista de este contenido. En el otro, no necesariamente. Empezamos a compartir cosas de carácter sexual o pornográfico. En este soy yo la protagonista. Yo soy quien está en el contenido, soy yo quien me muestro en ese contenido. Y los envíos suelen producirse, como está ahí especificado, cuando mantenemos una relación de pareja. Entonces, ya no es que me pida una muestra, sino que nosotros establecemos como adultos una relación en la cual yo te ofrezco mi contenido para generar esa relación, excitarnos o divertirnos. Ese sexting ocurre entre adultos. Por eso no entendemos sexting como ciberbullying, sino como esta situación en la que yo soy el protagonista y probablemente lo que estamos hablando es de relaciones de pareja adultas. Sin embargo, se han encontrado especialistas con que los chicos y las chicas también están ejerciendo sexting. Ahora, sexting, no ciberbullying. Están practicando sexting. Son ellos los protagonistas de su contenido sexual que se están compartiendo y ahora sí, entramos a elementos que son importantes acá y que los vamos a ir evidenciando. Vean que está siendo yo la protagonista, no otro. Pasamos a ¿qué hay relacionado en el sexting que no es ciberbullying y que tenemos que prestarle todavía más atención? Léase ahí, sextorsión. Otra palabra que se adecúa cuando se hace la investigación de lo que está pasando entre una extorsión de carácter sexual. Sextorsión. Y van ustedes a notar que vamos a utilizar el contenido que fue enviado por mí, que soy la dueña, de manera voluntaria, para chantajearme. Si no me das, lo publico. Si no accedes, lo hago viral. Si tal cosa, entonces utilizo ese material
en tu contra, para las razones que sean, humillarte, agredirte, pero forman un chantaje. Como bien se explica ahí, hay una situación a nivel internacional, que es el caso de una chica que veremos más adelante, Amanda Todd, por si quieren ir leyendo, investigando más en profundidad, del cual se comprobó que la situación que vivía sí había sido ciberbullying y dentro de esa dinámica había habido sextorsión. Habían utilizado el material que ella voluntariamente había brindado a otro compañero, a otro par, para chantajearla y para intimidarla. Otro de los temas o de los elementos relacionados al sexting es, como bien ustedes lo observan ahí, el sex casting, que tiene que ver con que yo grabo utilizando estos dispositivos, sea el de la computadora, sea el del celular o una webcam añadida al dispositivo para generar contenido, donde nuevamente soy yo la protagonista. Esto es importante porque se utiliza para ser difundido en medios como los que señalo acá. El correo electrónico, las redes sociales y cualquier otro donde la plataforma a mí me permita descargarlo o subirlo. Importante, soy yo el protagonista y hay una voluntariedad a la hora de brindarlo o facilitarlo. Por eso, características de esta situación, hay una voluntariedad a la hora de crear y emitir y facilitar el contenido. Por ende, después se vuelve un chantaje para cuando la persona ya no está en la relación o no quiere seguir vinculado a quien se lo envió y entonces ese material ya quedó ahí. Se parte de un pacto de ética, se parte de una situación de respeto donde convenimos ambas partes que iba a ser para nuestro uso y disfrute. Sin embargo, no podemos controlar a quien está del otro lado. El uso de los dispositivos electrónicos para la difusión de este material y además, como está señalado ahí, el tema es de carácter sexual, mas no atrevido, porque la persona protagonista va a posar de forma erótica o sexual. Hay una situación explícita del objetivo que busca, de lo que se persigue, como se mencionó anteriormente. Y en esto tenemos que considerar para efectos legales, según nos han dicho asesores nacionales e internacionales, expertos en el tema de ciberseguridad, que cuando estamos frente a un caso que implica menores de edad, el trato sí o sí es abismalmente distinto por la discrecionalidad, por la persona menor de edad ante la que estamos de frente a este caso. Entendiendo que si no es ciberbullying y hay un adulto en medio, el tratamiento que se dé a esto que se descubra a nivel jurídico, pero también a nivel de otras disciplinas, donde además probablemente nos competa sí o sí la denuncia, es delicado porque hay menores de edad. Hay que proteger y cuidar primero a esta persona menor de edad. Entiéndase por qué la diferencia entre lo que sí es ciberbullying, que ocurre entre iguales, que siendo menores de edad también tiene un trato jurídico particular, pero que cuando tenemos un adulto en medio de esta situación, lo hace todavía más delicado a la hora del trato y el abordaje, y además más peligroso. Por eso estamos hablando de esta situación en los entornos virtuales. ¿Cuáles son los riesgos del tema del sexting y que es importante que nosotros lo vayamos observando? Amenazas a la privacidad, como bien ustedes lo ven ahí, no hay forma de que esto no pase. Los riesgos psicológicos van en aumento. Estas personas menores de edad, niños, niñas o adolescentes, van a cambiar en su conducta emocional y las vamos a notar todavía más ansiosas porque quieren estar detrás del dispositivo para saber qué es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de ciberbullying puede haber sextorsión. Cuando hablamos de grooming estamos ante otra dinámica donde hay adultos con un fin particular y esto sí o sí en los entornos virtuales nos expone a personas que buscan satisfacer su necesidad de adulto con menores. Encontramos ahí a los pederastas. ¿Cuáles experiencias nacionales e internacionales han habido en el país? Hay algunas investigaciones recientes en Costa Rica, datan del 2017 la evidencia de los resultados que se han venido haciendo y del 2018 con investigaciones que empezaron hace algunos años. Sin embargo, en un estudio que se hizo muy reciente y publicado recientemente también sobre este tema, se hizo una revisión bibliográfica de cuánto material existía en torno al bullying y al ciberbullying.
con la nada sorprendente conclusión de que hay mucho investigado en bullying y muy poco investigado, documentado científicamente y con evidencia basada en esa ciencia sobre ciberbullying. Así que todavía estamos generando información sobre el peligro y las implicaciones que esto tiene en nuestros niños, niñas y adolescentes. Solamente para que vayamos observando el antecedente costarricense, tenemos que de una investigación que se hizo en un ente adscrito a la Universidad Nacional con menores de primaria y secundaria, pero este es de secundaria, el 23% admitieron que fueron acosados en las redes, y vean ustedes ahí los datos que se presentan de las redes más utilizadas por estos adolescentes. Además, cuando se le preguntó a las familias de estos chicos que habían respondido a la encuesta, en el mismo porcentaje, esos padres, madres o cuidadores dijeron que desconocían que estaban viviendo ciberbullying sus hijos y sus hijas. Entonces, ahí hay una conclusión importante de qué tanto estamos nosotros hablando con nuestros niños, niñas y adolescentes sobre esta temática. ¿Cuánto estamos involucrándonos en esos espacios donde los adultos no estamos? ¿Qué sabemos de su vida ahí y de qué les está aconteciendo a ellos y a ellas? Pero vean qué interesante también. En el 2017, en uno de los estudios más importantes sobre niños en un mundo digital, generado por la UNICEF, el dato para Costa Rica, ese es el dato para Costa Rica, nos decía que 1 de cada 3 usuarios en la web era un niño o niña y también un adolescente. Pero en Costa Rica, el 57% de esos adolescentes, como ustedes observan ahí, costarricenses, habían sido víctimas de bullying. Y en un porcentaje de frecuencia y de alta frecuencia, moderada frecuencia, 2.7 era muy alta la frecuencia de exposición y 1.9 de manera frecuente. Así que nada era por debajo de la norma. En lo internacional, encontramos entonces que, en lo nacional seguimos ahí con una gráfica que fue el resultado de esa investigación a nivel costarricense, datos que a nosotros nos alarman porque lamentablemente de los estudiantes acosados, esto que sucede, hay un gran porcentaje de personas adultas responsables que desconocen, que no se involucran, que no tienen conversaciones sobre esta temática. Pero bueno, lo internacional no discrepa de nuestro acontecimiento a nivel nacional. ¿Qué nos dice esto? Que hay información que se da en el mundo y que los chiquillos hoy tienen conectividad con ella y se encuentran con casos de otros a los que les está pasando y lo comparten. Entonces buscan estrategias de afrontamiento y para salir adelante de esta situación fuera del entorno cara a cara y fuera del entorno seguro, como lo puede ser la casa, con los padres, madres o cuidadores, o amigos cercanos, hermanos, personal de apoyo, sino que lo buscan con otras víctimas, con otras personas que han pasado por esto. Valga seguir siendo enfáticos en que hay que abrir el espacio para conversar. En Costa Rica y en el mundo tenemos casos. Sin embargo, vamos a hablar del caso internacional más importante del que ya les mencioné. Esta chica, Amanda Todd. Cuando hablamos de ciberbullying tenemos que hablar de ella. Es una situación en la que incluso esta menor, antes de suicidarse, deja grabado, utilizando paginitas escritas por ella, toda su historia. ¿Dónde empezó el ciberbullying? Empezó en una sextorsión. Ella envía la información, siendo ella la protagonista, a un menor, igual que ella, del centro educativo, con el que compartía esta información de carácter sexual. Este chico y ella terminan su relación y él decide chantajearla y extorsionarla y además burlarse de ella con su otra nueva pareja. A partir de ahí se desencadena una situación donde la demanda toda hasta el día de hoy dice: yo no voy a descolgar ese video que mi hija subió a la red porque es importante que conozcan lo que se dio, y lo va contando. Esto nos abre una luz, nos pone un foco de frente a la situación del peligro de los entornos virtuales, donde a veces nosotros como adultos erramos en decir: no quiero ser invasiva, no quiero ser invasivo, no quiero meterme en el celular o en la computadora de mi hijo o de mi hija porque estoy violando su privacidad. Si usted está a cargo de ese menor, usted es responsable de lo que acontece y de lo que además ahí se gesta. Tenemos que saber. De alguna manera hay que habilitar los espacios de comunicación para poder también confrontar y enfrentar lo que sucede, porque no sabemos dónde se está desviando la información que ahí acontece.
¿Qué tenemos en Costa Rica para hacerle frente a esto? Pues un ente rector que se ha dado a la materia de estudiar sobre estas situaciones e incluir en sus protocolos de actuación algunas bases preliminares para poder gestionar en cada centro educativo, público y privado, acciones específicas para hacerle frente. Y es el protocolo de actuación. Conozcámoslo, investiguemos, leamos, profundicemos y además no dejemos de lado que tenemos una ley que nació en el 2016, en diciembre, y que existe para proteger las situaciones de bullying, pero que se está trabajando en un proyecto de ley para darle pie a una contención específica en el tema de ciberbullying. Eso en Costa Rica ya se está gestando. ¿Qué es lo que pasa y cómo nos enfrentamos a la situación de poder determinar quiénes son los que lo están sufriendo y cómo hacerle frente? Esto que les decía en el preámbulo. ¿Cómo hacemos para proteger y apoyar a las víctimas de ciberbullying? Y la pregunta era, ¿por qué solo a las víctimas? Vamos a entender a qué se refiere con esto. Identificamos que está quien lo hace, quien lo vive y quienes se suman. Y les decía anteriormente que hay un tema de audiencia. Quienes están ahí expectantes en ese círculo que no tiene fin en la red y que participan de manera activa o pasiva. En algún momento el acosador puede ser un victimario o una víctima también, y la víctima puede ser un victimario. ¿Pero qué comparten? Porque en el entorno virtual ahí es más fácil ser diferente. ¿Saben por qué? Por el anonimato. Yo puedo abrir un perfil falso y cansarme de ser la víctima y empezar a hostigar a los que me están haciendo daño. Ahí me convierto en acosador o acosadora. Y ahí se revierte el perfil. Pero entonces estas tres personas pueden ser identificadas desde una dinámica que debemos observar. Repasemos los puntos más importantes citados para este webinario. Recuerde que si tiene preguntas hasta acá, es importante que en la barra de abajo, preguntas y respuestas, nos las haga llegar, gracias a los que ya las han enviado. Obsesión en el tema de las víctimas. Obsesión por consultar el dispositivo en solitario. El chico o la chica va a querer revisar este dispositivo solito o solita. Se va a mostrar ansioso, en constante necesidad de estarlo revisando, con una importante periodicidad, pero sin ser observado. ¿Por qué? Porque cuando observamos, los vamos a escuchar con llanto o con risa frecuente o con alteración del estado del ánimo. ¿Esto qué nos dice? Vamos a ir viendo la parte emocional de quien está revisando continuamente este sitio. A partir de ahí, nos encontramos con que debemos observar cuáles son las manifestaciones de quien lo está viviendo. Son distintas a quien lo está haciendo. Quien lo está haciendo va a tener una burla continua, una sensación o muestra de disfrute por lo que está pasando, ¿verdad? Entonces nos puede desviar la atención de que se ríe, seguro está viendo algún chiste, alguna cosa. Preguntemos qué es lo que está viendo, de qué o de quién se está riendo, qué es eso que lo llama tanto la atención y le capta tanto su tiempo, tanto para la víctima como para el victimario. Los victimarios son anónimos. Podemos abrir infinidad de perfiles falsos para llegar a hacer esta dinámica imparable. Tenemos el tema de la impunidad. ¿A quién vamos a denunciar si no sabemos desde dónde salió? ¿Quién fue la primera persona que creó el meme? ¿Cuál fue el primer sujeto que puso y expuso mis fotos que no tenían ningún contenido, pero que utilizó una aplicación para hacerla con contenido sexual o ridículo, para exponerme y humillarme? A diferencia de que, como en el caso de Amanda Todd, se utilice el sexting para empezar a hacerme a mí un daño desde el ciberbullying. Utilizan mi foto, ustedes podrán ver esto un poco más claro en una de las escenas de esa famosa serie internacional de una plataforma de streaming, donde en las famosas 13 razones, a la chica le toman una foto tirándose del tobogán y lo que se ve son sus bloomers. Y el chiquillo que estaba con ella la expone a los compañeros. Son sus amigos. Él no la quería utilizar para dañarla, pero los demás sí la utilizan. Y esto es donde empezamos a ver el ciberbullying desde el sexting. Es un poco como el ejemplo más claro que podemos tener. Vamos a ver que hay una promoción. Ustedes pueden encontrar en redes sociales sitios donde lo que se promociona es a las chicas o a los chicos de un centro educativo en igualdad de condiciones como estudiantes, la más fea, la más bonita, el que menos votos, el que más votos, el que está de candidato, de candidata, etc. Hay una promoción de buscar la burla y la exposición.
Se usa a otros, son otros los que hacen viral, son otros los que hacen el trabajo. No fui yo, por eso el anonimato es una parte importante. Y los perfiles falsos. Entonces no tenemos a quién denunciar, no sabemos quiénes son ni de dónde vienen. Hoy están, mañana no están, aparecen y desaparecen. ¿Qué hacen los cómplices? Comparten, participan, callan y no denuncian. Por eso el mito de a mí me llegó, yo solo lo vi, no lo compartí. Ahí sos parte de esta dinámica y es importante que podamos decírselo a los chicos y a las chicas que son nuestra responsabilidad en el centro educativo. Si a vos te llega una situación de esta, la única forma de pararla es denunciarlo. Vení a hablar con nosotros y que tengamos los espacios de seguridad, de respeto para que ellos se quieran acercar a contarnos lo que ocurre en esta dinámica. No es sencillo, pero es a lo que estamos procurando cuando visibilizamos estas dinámicas violentas en los entornos virtuales. ¿Cómo vamos a utilizar herramientas, como ustedes ven ahí, que nos permitan brindar seguridad en estos entornos? Hay dos vías y siempre vamos a estar en cualquiera de ellas. Hoy somos los docentes, el personal de apoyo administrativo, multi e interdisciplinar, que está en una institución de carácter formativo, educativo. Pero también tenemos la otra lamentable posición porque ahí entran nuestros sentimientos, nuestra subjetividad, el temor a que nuestros hijos e hijas estén ahí como padres, madres o cuidadores. Entonces, si como bien dice un colega experto argentino, usted decidió que un niño o una niña menor de 12 años tuviera un dispositivo electrónico para socializar y dejara de socializar cara a cara, ejerza un control parental. Si está en un centro educativo, ese centro educativo tiene un control. La red está asegurada, está cifrada. Hay sitios donde ellos no pueden entrar. Todo el mundo tiene acceso a el internet inalámbrico y por todo el mundo me refiero a los niños, niñas y adolescentes. O es solo para el personal adulto. Sabemos que hoy los chiquillos están conectados. Muchos, la mayoría tienen estos dispositivos con conexión y se la comparten. Tenemos que ser observadores y críticos para poder estar ahí en el momento en el que ellos están teniendo conectividad y compartiéndose y teniendo interacción. Revise las opciones de seguridad que brindan las redes sociales donde están estos niños y niñas, donde están estos adolescentes. Si usted fue el que le abrió, lamentablemente, como padre, madre o cuidador, el sitio, pero si usted es un personal docente, administrativo, apoyo en una institución y se da cuenta que esto pasa, ¿cuáles son las seguridades que ellos están aplicando? Y por seguridad también tenemos que hablar del tema de cuando etiquetamos a alguien. Si los chiquillos se están etiquetando, es más fácil que otras personas que no son sus amigos también los estén viendo, porque la etiqueta permite eso, aunque yo tenga claves y dispositivos de seguridad. Identifique si el dispositivo tiene la capacidad de funcionar sin conexión. Y entonces, a partir de ahí, sabemos que se nos filtran interacciones en un entorno virtual. Hay que educar sobre la seguridad en línea y el centro educativo puede ser un ente educador de esto. Podemos tener afiches, podemos tener información que les explique que hay que tener ciertas normas de seguridad en nuestras redes y en nuestros dispositivos, no compartamos contraseñas, no entremos a lugares públicos, no nos desde nuestro material, el que está en el dispositivo, para que no sea robado o captado por quien no debe hacerlo. Hay que activar lo que nos dice el protocolo del ente rector, en el caso para Costa Rica, el MEP, y mantener una comunicación constante con las personas que son las responsables de quienes tenemos en el centro educativo, esos madres, esos padres y esos cuidadores que están a cargo. Fluyamos con ellos, preguntémosle cuáles son dispositivos y cuáles son las normativas de control parental y de seguridad que ellos saben que se está ejerciendo para contener esta dinámica. Las políticas institucionales son importantes, lo que les decía de la conectividad del centro educativo, aplicación de mecanismos de ley y procedimientos existentes, el protocolo, la ley, del proyecto de ley sobre ciberbullying en el país, sobre ciberseguridad, desarrollo de estrategias institucionales con participación de quienes son los que dan pie a esta dinámica. No deberíamos de gestar una acción política institucional desapegada y no socializada con los niños, niñas y adolescentes que conforman nuestra comunidad educativa. Ellos son los que lo usan, ellos son los que participan y ellos mismos son los que nos pueden decir cómo hacerle frente desde la seguridad a esta dinámica que son ellos la que la gestan.
Por último, en el tema de las políticas, el involucramiento en las acciones. Así como decidimos que estas acciones van a ser parte de la política de cero tolerancia, de no abuso y no violencia, de cultura de paz en el centro educativo, tiene que socializarse con la comunidad que le hace frente a esto y quienes la viven. Entonces, los chicos y las chicas tienen que involucrarse en esas acciones para poder aprender a denunciar y a, de alguna manera, prevenirlo y hacerle frente. No está de más el sumar las acciones a la promoción de una cultura y un establecimiento de una comunidad de paz. La denuncia, el diálogo, el ser empáticos, el considerar que los actos que están sucediendo en estos entornos son violentos, nos agreden, nos humillan y nos exponen como parte de una comunicación sostenida, repetida y vinculada a los valores institucionales, son necesarios para poder hacer que las cosas funcionen y seamos sitios de estudio, instituciones educativas ciberseguras. Porque si nosotros brindamos la plataforma, tenemos los laboratorios en la biblioteca, ¿qué políticas tienen nuestras bibliotecólogas y bibliotecólogos que pueden estar aquí escuchándonos? ¿Cómo sabemos que los chicos tienen un acceso limitado en nuestra plataforma digital del centro educativo? ¿Y qué estamos haciendo para procurar ese respeto? ¿Tenemos de repente algún fondo de pantalla, alguna señal continua mientras ellos están utilizando el dispositivo que brinda el centro educativo para recordarles que no se vale hacer ciberbullying? Bueno, eso es apenas una estrategia que ustedes podrían tener en consideración. Recuerden que la promoción de una cultura de paz nos lleva sí o sí a un entorno no físico, es decir, a un entorno virtual. ¿Qué es lo importante en este proceso? Que entendamos que podemos también observar algunas películas, que es una recomendación que queremos hacer desde Colipro y nosotros como profesionales especialistas en esto, para que ustedes puedan profundizar en algunos datos que están ahí, que son apenas un acercamiento a una dinámica nueva del siglo XXI, donde todavía queda mucho por investigar. Dos películas que queremos recomendarles están ahí. De Cyberbully, o de Cyberbully, perdón, que data del 2015 y nos expone una situación que se da en Estados Unidos también y que nos habla de cómo esto se va desencadenando. Van a ir viendo ahí los elementos que expusimos sobre lo que sí es y lo que no es y cómo afecta y qué características debemos observar para poner estrategias para hacerle frente y prevenirlo. La más antigua, y es realmente la que a mí mucho más me gusta porque es más clara y nos da fe de una situación que pasó también en la vida real y se llevó por la ABC Family de la BBC a la pantalla grande. ¿Cómo nos cuenta la historia de una chica que vive una situación de ciberbullying en la que participa un adulto, que es la mamá de su mejor amiga? Y ahí nosotros nos vamos viendo en el elemento donde sí aparece un adulto en una dinámica de ciberbullying, que no es para proteger al otro, es aparentemente para hacerle el favor a quien empezó el hostigamiento y que detona o tiene un final nada grato, pero que es parte de las estadísticas. Podemos tener ahí otras más recientes, ahí van a ver los datos, como Disconnect, como una chica como él o como ella, y por 13 razones de las que ya les hablé. Quedan ahí en los datos, pueden observar la sinopsis en línea también y pueden pedir la información desde tal vez la plataforma de Colipro si necesitan que ahondemos más en estas recomendaciones que se hacen. Pero son casos que tienen una historia de la que sí sabemos que hay investigación. Otra de las cosas importantes que Colipro no quería dejar pasar por alto y que a pesar de que no es mi especialidad, trabajo con personal del área jurídica que ha investigado sobre la temática y por eso les digo que hay un proyecto de ley para atender el tema de ciberbullying específicamente y el tema de los ciberacosos. Cada caso es único y tenemos que observarlo. Ese proyecto de ley del que les he venido hablando es el 21.187 y lo que busca es observar las posibles causas legales que están determinadas dentro de una dinámica de ciberbullying. Podemos hablar de injurias, de calumnias, de delitos contra la intimidad y la propia imagen. Recuerden que hay menores de edad de por medio y el trato es especial porque priva la intimidad y el cuidado a ellos y a ellas. Pero adultos responsables
En este caso, si yo hago una denuncia del centro educativo, también debo de observarlo para cuidarme y protegerme en esto que vincula a niños, niñas y adolescentes. Los entes rectores en esta materia, recuerden que está el PANI, recuerden que está el Poder Judicial desde la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, el Ministerio de Justicia en el caso de las personas mayores de 13 años y que hay toda una unidad de delitos informáticos que también está abogando por este proyecto de ley. Tenemos la vía administrativa desde el MEP, la vía de las regionales que aplica para todos los centros educativos públicos, donde tengamos nosotros que ir elevando en la escalada desde la aplicación y activación del protocolo del ente rector que es el MEP. No queremos dejar pasar el tema de nuevamente ser reiterativos, cada caso es único y distinto, pero hay figuras que hacen a esta dinámica que son elementos a observar para saber si estamos ante un caso de ciberbullying. ¿Y cuál sería la evidencia para generar un poco de protección y de cuidado? Pantallazos que pueden ser por diferentes dispositivos. Si usted no puede hacerlo porque es un docente, un administrativo, las preguntas que a veces nos hacen es, ¿cómo hago yo para verle el celular a ese niño, a esa niña o a ese adolescente si no, yo no soy el papá? Bueno, el tema es que hay que procurar la evidencia. Cuando tenemos estrategias y políticas institucionales que no fomentan esto y lo que quieren es prevenirlo, los chicos y las chicas sabrán que hay que documentar la información que nos llega si en algún momento estamos siendo víctimas de esto para poder de alguna manera probarlo, porque en la red también se puede borrar, aunque se puede seguir la huella digital. Recuerden lo de los perfiles falsos. Entonces había un perfil, si yo no lo documenté ya ese perfil no existe, pero la información sigue estando ahí. Esa es un poco la dinámica. El tema de los audios y de los chats, que desde el proceso de la prueba todo puede ser guardado y debe ser considerado para tales efectos. Hay algunas investigaciones, hay algunos votos, como les llaman los abogados, sobre estas situaciones en el país. Algunas siguen estando en investigación, pero son casos a los que podemos observar frente a cada una de las situaciones que se presentan. Active los protocolos, genere política institucional y póngase de acuerdo con un equipo multi e interdisciplinar para saber cómo podemos proceder en los casos. Acuda a la regional, acuda a la dirección, acuda al ente rector para saber cómo protegerse en caso de una situación donde se involucra el aspecto legal, que sí o sí estamos ante menores de edad y esto los involucra. Por eso hacemos la salvedad desde la particularidad de lo legal. No quisiéramos cerrar este espacio en el que hemos hablado de lo que es y no es el ciberbullying, los antecedentes para Costa Rica y para el ámbito internacional y además cuáles son las líneas de acción para proteger a las víctimas, que vimos que son todas, el que lo sufre, el que lo hace y el que se suma, sin dejarles un dato de quien fuera la presidenta de la Fundación Efecto Mariposa. El ciberacoso es 24 horas, los 7 días de la semana y además te sigue por siempre, porque nada se borra de Internet. Es muy delicado porque cuando tú eres adolescente estás en una etapa muy vulnerable y tan solo una difamación te puede desestabilizar emocionalmente porque estás recién buscando tu identidad. Vean que estamos hablándole al adolescente, al niño o a la niña que está construyéndose, pero que nosotros como adultos responsables, como educadores, promotores en un aspecto multidisciplinar y administrativo de espacios y entornos educativos libres de ciberbullying, no podemos observar y dejar de observar que esto le ocurre a ellos y que el adultocentrismo puede dañar. Por eso debemos ser empáticos y verlo desde su óptica. Para ellos, algo que para nosotros no es nada, sí es y es mucho y los puede llevar al precipicio. En la red, la vida de ellos está hoy y estará por muchos años. Los que no nacimos ahí, hoy también estamos y también nos afecta lo que se diga o no se diga de nosotros. Ha sido un gusto hablar con ustedes en este webinario de un tema apasionante, con reciente investigación, del cual seguimos construyendo y ustedes ayudan a construir información, datos y estrategias con las preguntas que nos hayan hecho llegar. Quedamos entonces en la parte de qué les movió, qué les interesa y a qué debemos entrarle. Recuerden, el ciberbullying es un peligro detrás de un clic. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu intervención y tu aporte. Vamos entonces ahora a la etapa de las preguntas. La primera pregunta, Ingrid, dice así: ¿cómo diferenciar el bullying con el choteo, que es característico del TIC? ¿Cómo tratar esto con los adolescentes y sobre todo con el uso de las herramientas tecnológicas? Entendemos el bullying
como esa forma en la que incluso algo como el costumbrismo o tan particular de la cultura costarricense, que es el choteo, pasa a ser algo con lo que yo me divierto con el otro, a de lo que los otros se divierten gracias a mí. Cuando empieza a ser incómodo, esa chota empieza a ser humillante, a vulnerarme, a maltratarme, a disminuir la forma en la que yo me siento. Y estoy hablando aquí del niño, niña, adolescente. El adulto va a pensar, eso no es nada. Ay, chiquillos, si usted viera lo que decían cuando yo estaba, cuando yo tenía su edad, bueno, es que eso es otro momento y a usted probablemente no le afectó. El tema es en el aula, en el patio, en el centro educativo que ustedes están representando, cada uno de quienes nos hace el favor de acompañarnos hasta este momento y haberse interesado por esta temática, eso es permitido. No hay políticas donde se diga, no es lo mismo reírnos todos que reírnos de todo, que todos reírnos de uno. Y es que eso se puede evidenciar. La persona que lo está sufriendo está generando una situación en la que vemos que es incómodo, que no gusta, que maltrata, que aísla, que perturba, que ya no hace gracia. Vuelvo y les repito, la chota es parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Los ticos internacionalmente somos conocidos por ser choteros. El tema es cuando yo dejo de ser parte de ella y soy yo quien da el espectáculo y del quien todos utilizan eso para de alguna manera hacernos daño. ¿Cómo le hacemos frente y cómo lo identificamos? Con políticas de cero tolerancia. ¿Cómo vamos observando la forma en la que la institución debe trabajar? Siendo desde una posición empática y activamente contenedores y sujetos de diagnóstico diferencial de lo que sucede. No es normal que todos se rían de uno. No es normal que todos no quieran trabajar con uno. No es normal ni cotidiano que todos no quieran estar al lado de uno. Cuando es cara a cara, cuando es una situación de uno a uno, vemos un conflicto y podemos enfrentarlo y trabajar con ello. Pero cuando empezamos a identificar que es muchos contra uno y ese uno está estigmatizado, tenemos una situación de bullying. ¿Cómo nos damos cuenta que está en el entorno virtual? Porque si en el aula no existe un espacio con una política institucional, por ejemplo, donde los chiquillos tengan que depositar el celular, no sé, en una caja, como cuando nos veíamos o esto que vemos muy en las redes sociales, aquí dejamos esto, si no el que utiliza el teléfono paga. Bueno, hay algunas instituciones que están utilizando un dispositivo donde los chiquillos dejan su celular, aquellos que sí lo llevan al aula, porque tal vez se ha pedido institucionalmente a los padres, madres o cuidadores que por favor sus hijos no carguen el dispositivo electrónico o inteligente en el colegio o en la escuela, porque ¿quién se va a hacer responsable de eso? Si se pierde, ¿a quién nos toca pagarlo? Hemos encontrado respuestas de padres, madres o cuidadores que nos dicen, pero es que yo se lo di para tener comunicación, si le pasa algo, si lo dejó la microbús, si salió antes y que se pueda comunicar con nosotros o saber dónde está, porque no necesariamente se devuelve al hogar. Qué difícil, ¿no? Pero tiene que haber una política institucional que nos permita, apegados a los lineamientos, a los reglamentos, qué hacer en ese aspecto. Los invito y las invito a que revisen las políticas institucionales también para saber qué hay y qué no hay y empezar a generar a partir de acá. Gracias, Ingrid. Siguiente pregunta. Dice así, ¿cómo se hace el ciberbullying cuando ya es por medio de videojuegos o juegos en línea? Normalmente lo que nosotros hemos sabido es que para poder ingresar a jugar en línea tienen que crear un perfil o ahora, que es más reciente esto y como más moderno, los chiquillos se conectan desde su red o desde el correo electrónico. Así que lo básico es abrir un correo electrónico. Lo otro sería utilizar alguna cuenta asociada a una de las redes sociales. Y los chiquillos hoy tienen sus redes sociales. Entonces, al utilizar su perfil, la contraseña, empiezan a vincularse con otros pares que también están en esa plataforma. ¿Qué es lo que se ha observado? Que entonces entran a jugar, se supone que es un espacio de juego seguro donde no van a tener estas situaciones y hay un compañero o una compañera del entorno educativo que también entra a jugar y empieza dentro de la dinámica de comunicación que se da mientras juegan a utilizar cosas que están en la dinámica del bullying que le hacen.
Entonces, ya no le dice perdedor porque es un perdedor porque él realmente está perdiendo el juego, sino porque así le dicen. Y los otros que están ahí, que también son compañeros o forman parte de esa comunidad educativa, empiezan a sumarse. Esos son los elementos que podemos empezar a conocer, que se van a los lugares donde ellos están virtualmente. Tal vez el ejemplo les quede mejor si ustedes tienen conocimiento de chicos y chicas eh, entrando a la secundaria y saliendo de la primaria, que pertenecen a las escuelas de fútbol. Y entonces ahí están los chiquillos de todo lado y los chiquillos de la escuela o del cole. Y se mofan y se burlan e interactúan casi como si estuvieran en el cole o en la escuela, pero están en la escuela de fútbol o en el espacio independiente al centro educativo, pero ellos siguen siendo los mismos. Esto pasa en el entorno virtual. Ahí también nos encontramos con chicos y chicas que están en nuestro espacio físico, que son del mismo centro educativo o de la misma comunidad educativa. Y cuando nos encontramos con gente de afuera, se empiezan a dar cuenta de por qué le dicen así. ¿Y qué hacen los chiquillos? ¿Qué creen ustedes que hacen? Buscar, googlear, entrar a la red a ver de qué le están hablando y por qué están diciendo esto. Y ahí se encuentran la foto, el meme, el video, y ahí se suman a la dinámica. Ahí son esos cómplices, esa audiencia que también entiende el lenguaje y sabe de qué le están hablando. Muchas gracias, Ingrid. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son las conductas más comunes para detectar que un estudiante está siendo víctima de ciberbullying en el contexto escolar? Vamos a identificar que en el ámbito educativo, pensemos en el aula. Estos chicos utilizan el celular a escondidas, de manera discrecional, siendo disruptivos porque la política del aula es que no se utiliza el celular para los que la llevan. Pero vamos a observar su lenguaje. ¿Qué están diciéndose que yo no entiendo? Yo, el adulto, yo, este docente o este personal administrativo que está ahí en ese momento. Pero si soy el docente o la docente, el lenguaje, lo que les decía ahora, y el PAC ya se lo enviaron, eso es por culpa del PAC, tal vez. O pueden estar utilizando un lenguaje que nosotros desconocemos y que tiene que ver con cuestiones en línea. Preguntemos. Si a mí una palabra no me suena parte de la cotidianidad, no la entiendo como adulto, evidenciémosla y hagamos que los chiquillos tengan que hablar de esto, porque ahí se van a dar cuenta que usted no está, y me permito otra coloquialidad, pintado en el aula, que es lo que ellos suelen decir, o creer que usted no les está escuchando. Sí les está escuchando. Yo entiendo, lo sé, a nosotros nos pasa cada día que usted tiene múltiples tareas y que estar a cargo de estudiantes no es sencillo, pero parte de estar a cargo de ellos es estar pendiente de su lenguaje, no solo porque no entendieron la materia, sino por cómo se están relacionando. ¿Qué empezamos a ver? Que está distraído o distraída por querer continuamente estar viendo su dispositivo electrónico, así sea una tableta o un celular, o si están en algún laboratorio o en la biblioteca haciendo uso de la computadora, queriendo incesantemente abrir un espacio, una página que no tiene nada que ver con lo que estamos explorando como parte de la materia o de la dinámica o la actividad que estemos llevando a cabo. Ahí tenemos que explorar qué es lo que necesitas ver en el celular, por qué estás tan ansioso, tan ansiosa. Estas preguntas nos las debemos hacer cuando estamos en el aula e ir determinando que hay múltiples acciones que ellos hacen que responden a una cotidianidad del aprendizaje y otras que no lo son. Se extralimitan, son más evidentes, lloran continuamente, no sabemos por qué, nadie ha dicho nada, todos están en silencio, pero estaba ahí escondidillo, escondidilla, viendo el celular y se puso mal. Recuerden las señales, hay una ansiedad constante por revisarla, hay un llanto o una risa, ahí estaríamos hablando probablemente el que lo hace o el que se está vinculando como audiencia. A grandes rasgos, ponga atención, ¿son más cosas que tenemos que hacer en el aula? Sí, pero esas son las nuevas necesidades y las nuevas dinámicas del siglo XXI de nuestros aprendientes o de nuestros alumnos. Y bueno, nos compete prestarles atención. Muchas gracias, Ingrid. Siguiente pregunta sería: si llega a los medios virtuales, pero incluye los grupos de WhatsApp en los cuales muchas veces los docentes no tenemos acceso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega esta información o este ciberbullying a esos grupos y nosotros no somos parte de ello? Y no van a ser parte de ello. Recuerden que hoy, así en la vida adulta, usted está en un chat donde están las personas de la institución, los directivos y la gente de jerarquía, y otro donde ellos no están.
Bueno, no crea usted que eso no pasa con los chicos y las chicas. Ellos tienen el chat donde están con el docente, el profesor guía, la persona a cargo de ese chat, y está el chat donde usted no está. Eso es así. Ahora, ¿qué nos compete? Estar pendiente de estas otras dinámicas de la pregunta anterior. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa constante necesidad de estar en el mundo virtual cuando estamos aquí en presente, chiquillos, estamos en clase? ¿Qué es lo que está pasando ahí que quieren ver el celular? Hay que evidenciar que usted sí está pendiente de eso. Ahora, en esa misma pregunta, nos suelen hacer esta. Y si es una cosa que los papás se dieron cuenta porque dicen, vea, estos chiquitos tenían un chat y nos dimos cuenta que estaban hiriendo, vacilando o participando con otros. Recuerden una de las anotaciones de identificar el ciberbullying. Y el mito es, no está ahí, entonces no nos compete. Vamos a ver si es con estudiantes, si es entre iguales, si forman parte de nuestra comunidad, con más razón. Pero si los chiquillos están ahí con compañeritos de otros, que sabemos y logramos identificar que uno de los nombres ahí, porque los papás o la persona que nos pasó el dato nos habla de alguien que estuvo en esta institución y se fue, revisemos por qué se fue, cuál fue la dinámica, qué sostiene eso y cómo están ahí. Sí, sí y sí, ahí están. Esa es la dinámica. Por eso nos compete crear nuevas aptitudes, habilidades, competencias, como docentes, como administrativos, como promotores de salud y bienestar, de culturas de paz en el entorno educativo. Nos toca habilitar esa otra parte de estar ahí, de ser presentes. Siguiente pregunta. Como padres de familia, ¿qué estrategia podemos trabajar con los niños desde pequeños para fortalecer la comunicación? Ya que se ha visto que los adolescentes llegan a alejarse y cerrar esa vía de comunicación con los padres. ¿Qué hacemos en estas situaciones? Sí, las políticas institucionales, la promoción de una cultura de paz, implica la comunicación, y para tener una comunicación de bienestar y de cultura de paz implica la empatía. En cosas tan trilladas y así parecerán, no le haga a otro lo que a usted no le gusta que le hagan. Si a usted no le gusta que en los entornos virtuales usted sea el payaso de la fiesta, la persona de la que se burlan, el protagonista del meme, del video, de la humillación o de la burla, no promovamos que eso suceda. Tengamos políticas de cero tolerancia en el aula y en la institución, rotulemos, vinculemos a los chicos y a las chicas y preguntémosles qué les hace sentir mal cuando saben de algo que les ocurre en un entorno virtual. Hablemos de ciberbullying, generemos el para poner este tema como parte incluso de la currícula del curso. Tengamos un espacio, si es en la hora guía, aunque sea mínima y parezca poco tiempo y hasta absurdo, para hablar de esto. ¿Qué saben de ciberbullying? Ustedes tienen grupos donde se han sentido mal, ofendidos, menospreciados, humillados, se han reído de alguien al que le suben algo que no gusta y que humilla, y además si yo me pongo en el lugar de esa persona diría, qué feo lo que le pasó. Establecer una comunicación directa, clara, empática y asertiva es parte de la educación, de las nuevas habilidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero las tenemos que tener los adultos. Y si nosotros no nos sentimos en capacidad de empezar a hablar de estos temas con ellos, pues entonces ellos no van a hacerlo, pero tenemos que promoverlo. Invitemos a las personas que se comunican con nosotros en la institución desde el hogar, padres, madres y cuidadores. Tiene que ser en doble vía. Lo que hacemos en la escuela o en el colegio, en el centro educativo, tiene que llevarse al hogar y tienen que ser comunicados. Con nuestros menores es fácil empezar a rotular y a poner acuerdos, a generar estrategias de diálogo interno en el aula. Y si utilizan los dispositivos electrónicos, ¿qué les gustaría a ellos que sí se haga? ¿Qué les gustaría a ellos que se respete? ¿Cuál va a ser la ética? Hay un concepto que se utiliza ahora, es muy, muy actual, tiene que ver con esto, que es la nética. Es el protocolo de ética en la red. Es exactamente lo que dicta la ética de las relaciones cara a cara en la net. ¿Qué es irrespetuoso? ¿Qué es inadecuado? ¿Qué no se debe de hacer? Bueno, creémoslo tal vez desde el centro educativo. ¿Cuál va a ser la ética con los chicos y las chicas? Y además en los entornos virtuales que tal vez nosotros mismos promocionamos porque utilizamos hoy ese dispositivo para aprender y para enseñar. Es apenas una pincelada de algo que a mí se me ocurre y que he visto a lo largo de mi experiencia. Yo sé que ahorita ustedes están generando las propias y buscando algunas otras respuestas a esto, y quizás alguno del otro lado de los que están en este webinar tenga las propias, así que si las quiere compartir también es importante porque nos pueden servir a todos. Ingrid, en caso de proceder a activar un protocolo ante el contenido de los mensajes, lo activamos el de bullying o el de violencia. Esto a razón de que en ocasiones son amenazantes los contenidos. ¿Qué podemos hacer en ese caso para poder activar ese protocolo? El protocolo es la base. Quien no lo ha leído, lo invito y la invito a que lo lea y lo descargue.
Simplemente para referencia, protocolo anti-bullying MEP, ahí mismo les aparece un PDF que les queda en su dispositivo electrónico. Si ya lo tienen y a partir de ahí surge la pregunta, normalmente el contenido por la dinámica que estamos observando va a ser violento, es agresivo. Recuerden que ante menores de edad, si identificamos un chantaje, si identificamos una extorsión, si identificamos una intimidación o una amenaza que atenta contra la vida, la dignidad y la integridad de ese menor, hay que activar la denuncia. ¿Por qué? Por eso hablamos de las instituciones, porque estamos ante menores de edad. Y nosotros somos adultos responsables de eso. Entonces nos toca activar la denuncia, la que competa, como cuando estamos frente a un abuso sexual o a una sospecha absoluta, con solo eso lo podemos generar. Es lo mismo acá. Si hay identificación, si estamos frente a la sospecha, activamos el protocolo, hacemos la denuncia y promovemos la investigación. Le tocará a cada una de las partes, según su competencia, irle dando respuesta a esto. Pero no podemos dejar de denunciar, porque recuerden que, así como en el anonimato el ciberbullying se sostiene, en la no denuncia o en el pacto de silencio sostenemos toda la dinámica de violencia. ¿Qué pasa entonces si un centro educativo no aplica ningún protocolo ante estas situaciones? La mala noticia es que hay una ley desde el 2016 que lo obliga. Y en el 2014, antes de que se diera esta ley, cuando solamente era un proyecto que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa, en el 2014 hubo una sentencia para un centro educativo de Guanacaste en el que se le condenó a costas al Estado por haber sido negligente en la observancia, el abordaje y la atención de ese caso. Pero además nos comentaban los personeros del Ministerio de Educación Pública que en ese mismo caso donde se había condenado a costas, se condenó al personal docente y administrativo del centro educativo por negligencia. Así que hoy, a partir de una ley que existe desde 2016, usted no puede alegar desconocimiento. Siendo funcionario público en este caso, está obligado y obligada a hacer la denuncia pertinente y a activar el protocolo. Y en el paso número 8, que los invito a que lo revisen, a darle seguimiento. Y ahí están las competencias que tienen que ver con ese paso tan importante, aunque esté de número 8, darle seguimiento. ¿Puedes volver a repetir dónde podemos encontrar ese protocolo? Sí, usted puede utilizar ahorita su celular, si lo está usando para vernos, pues entonces será después, pero si está con el dispositivo celular a mano, porque nos está viendo en una computadora, en el buscador de su preferencia, protocolo anti-bullying MEP, lo que le va a aparecer es uno que dice MEP UNICEF, y ahí está directo, usted nada más le da abrir y es una descarga inmediata a su dispositivo electrónico del PDF. ¿Cómo va a saber que es el actualizado? Primero porque es el que está vigente, que se actualizó en el 2016, y porque en la segunda página indica que bullying es la palabra universalmente aceptada, dado que de su investigación y de una intervención de carácter pedagógico se logró determinar que no hay una traducción al español que llegue al contenido de esta dinámica violenta. Esos son los tips para saber que están ante ese protocolo. Pídale a su ente rector, en este caso al ministerio, desde su propia dirección o desde su sede regional, que le facilite la capacitación que usted considere pertinente. Mientras tanto, el mismo Ministerio de Educación como ente rector se ha dado a la tarea no solo del protocolo. En la página del Ministerio de Educación encuentra videos, encuentra hasta la hojita, que es el machote con el cual usted hace la denuncia. Todo está ahí, por eso la ley hoy le dice que no puede alegar desconocimiento y que no sabe, que tiene que llenar un documento que no sabe cuál es la redacción. No, eso ya está en el Ministerio de Educación. Ellos también se dieron a la tarea de facilitarle a usted cómo hacer las cosas. Busque la información, descárguela. Si aún así siente que no está preparado o preparada, y es su derecho y también su obligación pedir que le capaciten. Es parte de lo que estamos haciendo a través de Colipro. Entonces, Ingrid, si yo fuera una madre o un docente que identifico una situación de ciberbullying, ¿cómo hago para poder acudir a esto? ¿Cuáles son los pasos que puedo yo decir, ok, tengo esa situación, ¿qué puedo hacer? Desde cualquiera de los dos aspectos, pero vamos a empezar por el más difícil. Si usted identifica que es su hijo o su hija quien está siendo víctima de esta situación, no se sienta mal de saberse con la misma angustia, con la misma incertidumbre, con el mismo dolor o la misma tristeza que experimenta, ve y le cuenta su hijo o su hija.
porque esto es impactante. Uno esperaría que esto no le pase, pero si nos pasa, lo tenemos en casa. Y conocemos a alguien muy cercano que en algún momento nos contará que lo vivió o que sabe de alguien que lo está viviendo. Si es el docente o la docente, personal de apoyo administrativo, probablemente el docente el primero se dé cuenta, aunque a veces los chiquillos le tienen más confianza al de afuera que al de la propia aula. Vamos a activar el protocolo. Somos funcionarios y esto nos obliga, y la ley nos obliga a activar el protocolo. Vamos a ir primero partiendo de creer, niña, niño, profe, soy víctima de esto, me está pasando. Partamos de creerle que es la víctima. Yo no conozco un caso en el que el chiquillo diga que lo hace. Conozco el caso del que se siente ofendido y se sabe ofendido y tiene pruebas de ello. Creámosle, ¿sí? Si usted es al que le está pasando y se acercó, entonces la respuesta empática y desde el protocolo sería, cuénteme más. Y tiene evidencia, muéstremelo. Hágase acompañar de un testigo, revise el protocolo y empiece a identificar esto. Si es en la casa, el mismo protocolo del MEP es el mismo que activa el padre, madre o cuidador. No es solamente el docente, todos de la comunidad educativa en la institución, todos podemos activar y debemos activar el protocolo. Esto incluye al personal operativo, misceláneo, bibliotecología, etcétera. Todos estamos formando parte de la comunidad educativa. Todos, sí o sí, debemos conocerlo. Así que una política institucional es, si yo no lo sabía siendo docente, si yo no lo sabía siendo directivo, y como creo yo que lo sabe el oficial de seguridad o el personal misceláneo o las señoras del comedor, por ejemplo. Hablemosles a ellas, forman parte de la comunidad educativa. Contémosles porque ellas nos pueden ayudar a identificar esto que sucede. Pero como madre, padre, cuidador y educando, lamentablemente todos estamos en la comunidad donde nos obliga el protocolo a activarlo. Todos tenemos que saberlo. Echándole un vistazo al protocolo, empezamos a identificar cuál es la ruta de actuación. Ingrid, esas películas que nos compartiste, ¿a partir de qué edad podemos verlo con los estudiantes? ¿Son aptos para primer ciclo, segundo ciclo, en adelante? Maravillosa pregunta. En el caso de Por 13 razones, yendo de atrás hacia adelante, esa serie incluso tuvo un acompañamiento de profesionales especializados, psiquiatría, psicología, educación, pedagogía, etcétera, que hizo un grupo interdisciplinar que sugería desde la primera edición, desde el primer capítulo, que fuera visto en compañía de un adulto y por menores mayores de 13 años. La sorpresa para Costa Rica, en los casos por lo menos a los que yo tuve acceso con el equipo con el que trabajo, es que lo estaban viendo chicos y chicas de menos de esa edad, entre 8 y 10 años, y lo estaban viendo solos. Y como sabían que no lo podían ver en la casa, llegaban a la escuela, al centro educativo, y se conectaban con otro compañero que sí tenía internet, y ahí la veían. Y además se pasaban la información, y viste el tal, y viste el tal, y a mí no me gustó. Otra sorpresa que encontramos es que a los chiquillos mayores, para los que fue hecho, no le fue interesante. Era interesante para los menores. Sé que vean qué importante también. Se crea para un público meta, pero termina siendo interesante para otro que no lo es. Las otras películas tienen menos contenido sexual y explícito. Mi recomendación desde la experiencia y desde la participación en diferentes foros donde se habla de esto es, véala usted primero. Y considere usted, que es quien conoce a su hijo o a su hija, si es pertinente por su edad maduracional, por su forma de ser, por la dinámica que sostiene con él o con ella, si debería o no de verla. Pero no seamos ingenuos. Preguntémosle si ya la vieron. Es muy probable que la respuesta sea sí. Así que si ya la vieron y la quieren volver a ver con un carácter de aprendizaje y formación, que eso también dependerá de los chiquillos y de su interés, por lo menos pregúntemele qué le pareció. Y hagamos de esto un tema de conversación en casa, sin satanizar, sin ir a decirle, ¿por qué la vio si yo no le di permiso? Es una respuesta muy, muy nuestra. La vamos a hacer y validémosla. Pero entendamos desde la pregunta, que agradezco muchísimo que la hicieran. Primero véalo usted y a partir de ahí pregúntale si ya la vio, si conoce esa película. Probablemente le dirá que sí, de las más recientes, de Disconnect y Por 13 razones en adelante. Muy pocos han visto The Bully y The Cyberbully. Muchas gracias, Ingrid. Entrando casi que a la última pregunta. Si me permites, mientras entras a la otra pregunta, porque preguntaban por los chicos de primaria y más chiquilinos. Esto es una apreciación personal que he discutido con otros
profesionales. Probablemente para ustedes sea más sencillo con estos menores de edad, de primaria, incluso de maternal y de prekinder, ver una muy hermosa que se llama Wonder, que es este chico que en el tráiler salía vestido como de astronauta y era un chico que tenía una desfiguración de su rostro. Personalmente y en conversaciones con otros especialistas, yo no considero que a pesar de que toca el tema de la burla y de un posible bullying, sea exclusivamente así, porque podría generar un mito que no queremos mantener, que es el perfil de la víctima. Entonces, como el chiquillo tenía esa deformación y era así, por eso le hacían bullying. Sin embargo, es un muy buen referente y una primera apreciación con chiquitos y con chiquitas de esas edades para que puedan ponerse en el pie del otro, generar empatía, abrir la conversación para ver qué piensan de esto que les sucede, no por lo que les sucede, no porque se ve con esa situación física, sino lo que le sucede. ¿Qué pensás de que alguien se burle del otro? ¿Qué pensás de esto que le están haciendo? No del por qué se lo están haciendo. Si es así, las invito y los invito a que puedan obtener esa película y esa sí la pueden ver abiertamente por primera vez, padres, madres, niños y niñas. ¿Los adultos sufren del ciberbullying? Qué linda pregunta. Gracias a la persona que la hizo. Los adultos sufren de ciberacoso. ¿Por qué? Porque no están en la escuela o en el cole. Ahora, si están en la universidad y características o elementos son estudiantes, se da entre compañeros estudiantes y pertenecen a esa dinámica estudiantil en la universidad, es ciberbullying. Si son adultos fuera de una institución educativa, incluso superior, o instituto, o cualquiera que sea el medio, y no se nos olvide, los adultos que están en educación nocturna sí viven ciberbullying. Pero si somos adultos comunes y corrientes en un espacio no educativo, es ciberacoso. Y ahí entra el sextortion casi siempre. ¿Por qué? Por el sexting. Pero si no es educativo, no está en un centro educativo y no es entre estudiantes, aunque sean adultos, no es ciberbullying. Regáleme otra vez el nombre de la última película, Ingrid. Con mucho gusto. Wonder o The Wonder. Se la van a encontrar así en inglés y la gráfica para que puedan identificar es este chico que sale como con un disfraz, que es una caja en la que él anda un famoso disfraz de astronauta. Los protagonistas son Julia Roberts y se me escapa el nombre del varón, pero The Wonder. Fue muy sonada y con solo que la pongan así se la van a encontrar en línea, ¿verdad? Revisen el trailer, pero como les reitero, mi opinión personal es pregunten a los chicos y a las chicas qué piensan de eso que le sucede al protagonista. Y como padres, madres y en la parte educativa, cómo reaccionaron los adultos involucrados. Pero no pregunten si tienen claro por qué le pasó. Eso sería perfil de víctima. Al chico le pasó esto porque los demás quisieron que le pasara, no por lo que él tenía físicamente. Utilizaron esa situación que es evidente para hacerle el daño, pero no fue por eso exclusivamente. No hay perfil de víctima. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, por la intervención y por estos grandes aportes que nos has dado. Agradezco también a los colegiados que estuvieron conectados durante todo este momento de charla. Les recuerdo también que se les estará enviando un link para evaluar el webinario el día de hoy. Una vez que ustedes llenen el link o el formulario, se les estará enviando la presentación que se utilizó el día de hoy e inclusive con los datos de Ingrid, que como les decía es especialista en este tema y nos ha ayudado durante todo el espacio del webinario y en otras actividades que hemos realizado. Agradecemos de nuevo a todos ustedes por la asistencia y ojalá que esta información pueda ser replicada, que ustedes como docentes, profesionales en educación puedan replicar esta información y llegar a más personas, a más gente. Nos dice Ingrid que la película The Wonder en español sería Extraordinario, sería la película, el nombre de la película sería Extraordinario. De nuevo agradecemos a ustedes por su asistencia y esperamos vernos en algún otro webinario. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche.